Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Cristina, por el espacio, por el tiempo. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Y un placer, para mí, sinceramente, un placer enorme poder estar este rato con vosotras y con la comunidad de la nave. Empezamos y arrancamos con quién soy. Mi nombre es Yolanda, como ya decía Cristina. Yo siempre empiezo confesando, soy química. Durante casi 10 años trabajé en los laboratorios en nanotecnología, investigación muy puntera. Crisis de los 30, yo creo que alguna persona conocerá eso de la crisis. Crisis dentro, crisis fuera, porque fue durante la crisis económica. Me pregunté, ¿soy química o no soy química? Y ahí empezó el descubrimiento profesional. Finalmente, hace 6, 7 años más o menos, decidí emprender. Empecé con cursos de formación en comunicación, en liderazgo, gestión de equipos. Al final la cosa se fue liando un poquito más. Creo que más de uno me conocerá y sabrá a qué me refiero. Y monté empresa donde trabajamos para clientes tanto los grandes como los pequeños, las multinacionales como las startups. Los grandes que quieran saber cómo funcionan los pequeños y los pequeños que necesitan crecer como los grandes. Y en la última crisis, en estos meses que estamos viviendo, había una parte que echaba mucho de menos, que es la mujer emprendedora, sobre todo en ese acompañamiento de cuando emprendes, te sientes muy sola. Y entonces decidimos juntarnos y lanzamos una plataforma que se llama la plataforma Ahora Yo, para esa comunidad de emprendedoras que necesitan sentirse más arropadas y apoyadas. Antes de empezar con esta presentación y esta charla que vamos a tener hoy, me gustaría, si es posible, a través del chat, que me digáis, las personas que estáis, si estáis emprendiendo sola o solo, ¿sí? Que lo pongáis en el chat. Oye, estoy sola. Si estáis con mi equipo fundador y ya sois con el equipo fundador, o si además del equipo fundador estáis liderando equipo, ¿sí? ¿Estáis solos? ¿Solas? ¿Estáis con el equipo fundador o estáis liderando equipo? Si podéis dejarme esta información en el chat, me va a ayudar mucho a saber cómo estáis y qué necesitáis. Os dejo nada, unos segunditos para que podáis dejar vuestras respuestas. Si no me van llegando respuestas, yo empiezo y os voy leyendo por aquí igualmente. Tengo el chat. Voy a compartir la pantalla. Comparto y vamos a presentaros. Vale, ahora estoy compartiendo. El ahora me siento Wonder Woman. Yo creo que Wonder Woman porque lo utilizo como metáfora. Yo soy muy fan de los cómics. En casa vemos todo tipo de héroes y heroínas. Esta es mi favorita. Y realmente me siento muy identificada como emprendedora con este personaje. Antes de decir y empezar a hablar y profundizar sobre las cualidades de Wonder Woman que se identifican con las cualidades de una emprendedora, voy a hacer un paréntesis. Voy a contaros una historia sobre este cómic que muy poca gente conoce. Voy a contaros sobre William Marston, el profesor William Marston. Él es el creador de Wonder Woman. Él es el autor. Pero hay una historia, su vida personal es increíblemente interesante. Imaginar, años 40, 1940, no hace tanto. Él es profesor de psicología de la Universidad de Harvard. De hecho, él fue, junto con su mujer, pasa que a veces la literatura se olvida ese referente femenino, junto con su mujer, los dos estudiaron el comportamiento de los seres humanos y en base a sus estudios crearon esta herramienta que se llama DISC. Es una herramienta que hoy profundizaremos un poquito, que nos da muchísimas herramientas, muchísimas ideas sobre cómo somos cada uno de nosotros y cómo interactuamos con el equipo y claves para liderar el equipo. Pero tiene una vida personal y sentimental increíblemente interesante. De hecho, hay una película, sí, hay una película altamente recomendable, Wonder Woman y el profesor Marston.
Yo soy una fan de Wonder Woman, ya lo he dicho, y además soy una muy fan, utilizo mucho en mi trabajo la herramienta del DISC. Y yo conozco que el profesor Maston es el creador del DISC. Entonces, cuando vi una película que unía a estos dos personajes, dije, wow, ¿qué es? Era su vida real. Y hay una polémica detrás. Años 40, este profesor trabajaba en la universidad con su mujer y llegó una tercera persona, llegó una segunda mujer a sus vidas. Y se generó un vínculo muy fuerte entre estas tres personas. Perdonad si voy a hacer un pequeño spoiler, pero es que al final lo vais a ver, incluso los que veáis la película, está al inicio de la película, pero es clave. ¿Por qué? Porque tras este escándalo en la universidad y en los años 40, este profesor lo echaron y tuvo muchísimas dificultades. Es más, le fue imposible encontrar trabajo en otra universidad. En casa y desesperado, ahí fue cuando empezó a escribir. Él era también, uno de sus hobbies era la creación de cómics. Y ahí, en ese momento profesional, personal, incluso un momento histórico muy importante, creó el cómic de Wonder Woman. Por eso tanta carga en este personaje de la sociología y de la psicología. Y este personaje que él creó, lo creó basado en sus dos mujeres. Él murió unos años más tarde, ellas vivieron, ¿sí? Crearon su familia hasta el final de sus días. Pero lo más interesante es que estas dos mujeres eran la antítesis, ¿sí? Eran increíblemente contrarias la una a la otra, pero que juntas eran complementarias. Juntas, fijaros qué abanico conseguían entre las dos. Una era guerrera, ¿sí? Y estratega. Una estaba aquí arriba, en estas dos cualidades. Arquetipos los voy a llamar, ¿sí? Esos modelos de psicología. Voy a hacer como una similitud con el modelo del DISC. Luego os lo explicaré. Pero fijaros, sus dos mujeres, una estaba aquí arriba, era guerrera y era estratega. Pensaba, era racional y de forma muy fría, cortante. La otra no. La otra era influenciadora. La otra era la cuidadora. Fijaros que incluso los roles que tomaron en casa eran totalmente los opuestos. Una se quedaba en casa y la otra era la que salía fuera a trabajar. Hablo de los años 40 y 50. La cuidadora, la influenciadora, la guerrera y la estratega son cuatro arquetipos que están juntos en un único personaje, que es este personaje que llamo el de Wonder Woman. Vamos a poner una pequeña, dejarme que ponga una pequeña escena y confirmarme, por favor, que sigo compartiendo. Voy a hacerla, sigo compartiendo pantalla. Voy a compartir un vídeo de 2 minutos de una escena de Wonder Woman. Para mí es mis favoritas. Recoge toda esta esencia, incluso de lo que las emprendedoras ante nuestro proyecto nos enfrentamos cada día. Comparto por aquí. Ay, disculpar un momento. A ver, un momentito. Comparto el sonido. Son 2 minutos y es una escena de esa esencia de sentirte Wonder Woman. Heute musste die hele Klinik onder en snappen. Die wordt als slaven meegenomen. Wat is dat gebeurd? Werd aan die andere kant van die loophouse. Dinah, we have to go. We need to help these people. We have to stay on mission. The next safe crossing is at least a day away. What are we waiting We for? cannot leave without helping them. These people are dying. Nothing to eat, and in the village enslaved, she said. I understand that. Women, we need to make our next children. position by How sunrise. can you say that? What is the matter with you? This is no man's land, Diana. It means no man can cross it, all right? This battalion has been here for nearly a year, and they barely gained an inch. All right, because on the other side, there are a bunch of Germans pointing machine guns at every square inch of this place. This is not something you can cross. It's not possible. So what? So we do nothing? No, we are doing something. We are. We can't save everyone in this war. This is not what we came here to do.
it's what I'm going to do. Diana! What the bloody hell, Steve Plan? Dejo de compartir. Era una escena de 1 minuto, incluso si a lo mejor no has podido entenderlo por el inglés, no lo sé, solamente la escena ya lo dice todo. Sí, dice mucho fijaros, cuando ella decide salir a la guerra, a través de una injusticia social, a través de cuando hay una llamada del pueblo. Yo creo que, fijaros, me rodeo cada día con emprendedoras y yo creo que hay una parte que nos diferencia un poquito de cuando la mujer emprendemos. Nos mueve mucho el propósito, nos mueve mucho especialmente. Yo no sé si hay una parte de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de una parte más emocional, pero el otro día, por ejemplo, nos encontramos en una presentación de startups. Yo era una de las que también presentaba dentro de ese grupo de startups y a veces la mayoría de los proyectos que presentábamos poníamos mucha fuerza en ese propósito, en ese servicio para, y ahí nos identificamos. Luego hay una parte, voy a empezar a compartir y voy a empezar a desmenuzar lo que se ve en esta escena. Se ve cuando sale. Se ve cuando empieza incluso a parar las balas que llegan, que creo que también es otra de nuestro día a día. Al final vamos lidiando con todos estos imprevistos que nos surgen. Y me voy a ir ahora a profundizar un poquito más, lo que os decía, en esta otra herramienta de la psicología moderna, que es la que llamábamos el DISC. Fijaros, el DISC, voy a poner un poquito de marco teórico y con este poco de marco teórico lo que te va a permitir es no solamente conocerte mucho mejor en esa parte de análisis, sino que rápidamente te va a dar las pautas para conocer al otro. Esto es increíblemente interesante. Cuando estás en un equipo fundador, ese equipo tú quieres que sea lo más complementario posible. Ya lo sabemos, no solamente a nivel funcionalidades, es decir, si mi expertise va a ser el desarrollo del negocio, tendré que complementar con gente que sea experta en marketing, tecnología, ¿sí? Todas las patas, ¿de acuerdo? Pero cuando analizamos además el equipo fundador, cómo es nuestra complementariedad a nivel de lo que decía antes Cristina, a nivel de habilidades. Habilidades de comunicación, de liderazgo, incluso de gestión del estrés, porque ya veremos cómo cada uno nos comportamos de manera diferente. Pongo el marco teórico. ¿Qué es lo que nos dice esta herramienta que la voy a hacer un poco mía, la voy a hacer un poco diferente utilizando los 4 arquetipos? Cuando analizamos a las personas, cuando nos analizamos, hay perfiles, hay algunas personas que su tendencia es, lo primero en lo que piensan son los resultados, el objetivo, la meta, el proyecto racional, ¿sí? Hay personas que lo primero que van a pensar son en las personas, en la parte emocional. Ya no es tanto el sobre qué vamos a discutir en esa reunión, sino quién va a estar en la reunión, ¿sí? ¿Qué personas necesitamos? Si analizamos el otro eje, este otro eje horizontal, nos dice, en esa comunicación hay personas que su comunicación es más directa, más rápida, ¿sí? Mucho más extrovertida, más fuego, más pasional. Y hay personas que su comunicación es más introvertida, más lenta, más calmada. Hay personas que prefieren hacer, hay personas que prefieren pensar, ¿sí? De primer tendencia, de primer impulso. En base a estos 2 ejes ya tenemos un marco, nos permite crear diferentes perfiles. Todos estos perfiles están dentro de ti.
Todo es como un pequeño cóctel, ¿sí? Ese cóctel tiene ingredientes. Nada más que a veces estos ingredientes tienes más o menos. Te es más fácil o tienes que poner un poco más de atención en hacerlo. ¿Cuáles son estos 4 perfiles? Me voy con el primer perfil, que es el que se dice más de dominancia, más directo. Es el que yo llamo con el arquetipo de la guerrera. Esa Wonder Woman que veíamos que iba a la guerra, que le decían, no es lo que hemos venido a hacer ahora. Y ella dice, pero es esto lo que yo voy a hacer ahora mismo. Y incluso se desvía del plan. Su plan era ir hacia adelante, pero ha salido una urgencia que necesita atacar. Y lo ha cambiado rápido, no se lo ha pensado. ¿Por qué? Por ese impulso de salvar a la gente. Su comunicación es directa, ¿sí? Es decidida, arriesga. Hay una parte de cualidades que tiene menos miedo, aunque tenga un poco de miedo, pero tiene menos miedo al riesgo. ¿Qué implica en el emprendimiento? Es el riesgo financiero, es el riesgo al fracaso, es el riesgo al que dirán. Porque hay veces que nos salimos un poquito de la norma y creemos en ello y vamos a por ello, aunque a veces la gente te diga, ¿qué haces, loca? Son las cualidades que te da la determinación, la guerrera que hay en ti. Además, tu cuerpo ya habla, ¿sí? Esa guerrera, esa Wonder Woman, realmente lo representa muy bien. Es con muchísima fuerza. Recordar, si por ejemplo hay una parte de cuerpo y mente que están siempre unidas, si la guerrera es un perfil o un arquetipo que tú crees que tienes que desarrollar y trabajar más en ciertas circunstancias, moldea, sí, tu cuerpo. Moldea, abres pecho, te pones mucho más, que se te vea mucho más esa energía de extroversión más expansiva. Primer arquetipo. Me voy con el segundo, la influenciadora. Seguimos con una energía y una comunicación muy, muy hacia afuera. Pero sí, el primer impulso va a ser las personas. ¿Quiénes están a mi alrededor? ¿Esto qué nos ayuda? A tener cualidades y habilidades muy potentes a la hora de influenciar en el otro. Porque vamos a tener que hacerlo, porque vas a tener que hablar de tu proyecto, contarle a todo el mundo lo increíble que es tu proyecto. Cuando estés en un pitch, lo primero que va a enganchar es cómo tú lo vas a expresar, es el entusiasmo, es el optimismo, es el sí, soy capaz y me lo creo de que lo voy a conseguir. Tienes que convencer al otro de que apueste por tu proyecto, bien sea un colaborador, bien sea un socio, bien sea un cliente. Es la influenciadora. Si antes la guerrera, la vida es una guerra. Para la influenciadora, la vida es una fiesta. Está llena de posibilidades y de oportunidades. Ese vaso siempre va a estar lleno. Fijaros todas las cualidades que te aporta esta persona o estos perfiles. ¿En qué momento te hace falta? ¿En qué momentos van a ser clave? Si es algo innato en ti, fantástico. Si es algo que tienes que desarrollar y trabajar y poner más atención, una vez más, fíjate en otros referentes. ¿Qué hacen esos referentes para llamar tan fácil la atención? Vale, pongámonos en ese otro perfil para poder desarrollarlo. Me voy a los otros 2 perfiles, cuidadora y estratega. En este otro lado, la comunicación es mucho más lenta, más reflexiva. Ya no es tan decidido a la acción, sino el primer impulso es necesito tomar un tiempo, necesito pensar y luego ya decidiré qué se va a hacer. Me voy con la cuidadora. La cuidadora sobre todo tiene algo, se veía muy bien en la escena. En la escena aparecía la guerrera y aparecía la cuidadora. De hecho, la guerrera aparecía cuando esa Wonder Woman se acerca a la señora mayor y le dice, estamos aislados, estamos fuera, nos han echado, nos han invadido, estamos desterrados. Y ese sentimiento de cuidar al prójimo, de servicio a la población,
Este sentimiento de justicia lo tiene muy, muy fuerte la cuidadora. Este perfil es los valores, la justicia social, la armonía, la empatía, la colaboración. En un equipo fundador, el cuidador, ¿qué va a hacer? Va a hacer el pegamento. El cuidador lo que va a hacer es que ese equipo fundador sienta que es una familia, ¿sí? Que es mi familia y puedo contar con ella. ¿En qué momentos vas a necesitar sacar a la cuidadora? A la que cuida de ti, ¿sí? Porque a la cuidadora se le olvida, está tan pendiente del otro que a veces se le olvida cuidarse a sí misma. Sobre todo cuando también estamos emprendiendo, se nos olvida, y es fácil, que perdamos espacios solo para nosotras. ¿En qué momentos vas a parar, respirar y pensar en ti? Y me voy con el cuarto perfil, estratega. La estratega, volvemos a los resultados, ¿sí? Analiza, piensa, toma un espacio para parar, pero porque lo que necesita pensar es la planificación, los objetivos, los indicadores, el análisis, el proceso. Voy allí, de acuerdo, ¿qué pasos son necesarios? Y tienen esa capacidad de análisis increíble de una forma racional y analítica, ¿vale? ¿En qué momentos vas a necesitar a esta estratega? ¿Te tomas tiempo para que salga? ¿O a veces vamos y no se nos olvida el proceso y vamos con los imprevistos, con esas balas, parando las balas, pero realmente nos hemos lanzado desde el impulso y no desde lo racional? 4 perfiles, como decía antes, 4 perfiles, dejo de compartir un momentito, 4 perfiles que los necesitamos a los 4, que los 4 están dentro de ti. Tendremos que ser conscientes cuáles son los que son fuertes y cuáles los que tú necesitas trabajar. Esto ya incluso te hace pensar en la gente que te rodea, en el equipo fundador. ¿Sois realmente complementarios? Y ahora hablaremos un poquito de esa parte. ¿O necesito complementarme con algún otro perfil? Si estoy liderando, ¿qué perfiles tengo enfrente? ¿Qué necesitan? Voy a hacer un pequeño, de 30 segundos. Voy a dejar aquí en el chat si hasta ahora de lo que he explicado tenéis alguna pregunta. Si no, continúo. Os dejo aquí unos segundos si hay algún tipo de pregunta. Y si no, voy continuando con otra parte. ¿Qué parte nos queda ver? El cómo se complementan estos perfiles, cómo es la comunicación y cómo cada uno de ellos reacciona en situaciones difíciles, complicadas. Fijaros, de hecho, estos 4 perfiles, la forma más fácil de identificarlos es cuando estamos en estrés. Cuando estamos realmente ante un nivel de estrés importante y tenemos desafíos, es muy fácil identificar los perfiles. Normalmente tenemos un par de ellos, muy fuertes. Los otros a veces nos cuestan, eso es lo normal. Si hacemos un estudio a nivel poblacional, esto es lo que nos dicen los estudios. 2 son muy fuertes y 2 tienes que desarrollar o tienes que poner atención. También, ¿desde qué punto lo estás pensando? Si estás pensando solamente en el ámbito profesional, porque la gente puede decir, oye, pero yo en casa soy diferente. Claro, porque el entorno es diferente. Y al ser el entorno diferente, tú vas a actuar o vas a percibir que tienes que actuar de manera diferente. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de profesional y qué necesitas para llevar a cabo este proyecto. Sigo y continúo. Si queréis ir llegando las preguntas. Voy a compartir, por lo que decía, lo que me parece muy interesante, porque esos momentos van a estar. ¿Qué significa los momentos en los que estoy a un nivel de estrés elevado? En un nivel de estrés elevado, esta decisión, determinación y emprendimiento se convierte en un avasallo, arrolla al otro. Se convierte en, si voy a la guerra, son los primeros que cogen la bandera, pero si su nivel de estrés es demasiado elevado,
verán que se girarán y estará solo o sola. Irán solos, porque tienen una energía tan fuerte que sin darse cuenta y una comunicación tan fuerte y tan cortante en nivel de estrés, que entonces la gente dice, uff, tú vas y yo ya luego ya me lo pienso. ¿Qué tienen que hacer cuando están en esos niveles de estrés y son conscientes de ello? Respirar, parar. Justo lo contrario a lo que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren impulsar y hacer. Pues tienen que parar y respirar, porque si no, irán solos. Y esto nos lo hemos encontrado en algunos equipos fundadores, donde ese perfil a veces es bastante, bueno, normal por ese emprendimiento, pero a veces se quedan solos. ¿Qué pasa en una situación de mucho estrés en estos perfiles que son la influenciadora? Cuando están en un nivel muy estresado, es lo que van a perder el foco. Van a empezar, y se me ha ocurrido esto, y se me ha ocurrido, sí, abren 50.000 ideas y no cierran ninguna idea, ¿sí? No paran, son una actividad mental muy elevada, con un nivel de foco realmente muy bajo. Entonces empiezan a volcar ideas, y se me ha ocurrido, y han perdido el foco. Tendrás que ayudarle y tendrá que ser la persona muy consciente de poner foco y elegir un camino y concentrarse en ese camino y no perderse en otros caminos. La cuidadora, ante nivel de estrés, esa armonía que esta persona necesita sentir familia. Cuando hay conflictos en la familia, desaparece. ¿Sí? Cuando hay conflictos en la familia, prefiere evitar los conflictos. En niveles de estrés es un perfil evitador. Y tendrás que sacar a esa persona de la cueva o sacarte tú para llevarte a la acción y hacer, porque si no, se quedará como paralizado. El análisis en nivel de estrés, esa estrategia y esa capacidad de análisis que es tan buena, cuando su nivel de estrés es muy elevado, lo que ocurre es parálisis por análisis. ¿Sí? Y te quedas ahí en un bucle y no sabes cómo salir de ese bucle. Y te quedas incluso en los detalles muy pequeños del por qué no funciona, sin poder coger un poco de visión global. Entonces necesita expandir, cambiar incluso de camino y salir por otro camino. La complementariedad de los perfiles es increíble. ¿Por qué? Porque fijaros, estos que son los opuestos, la guerrera y la cuidadora, son opuestos y se complementan a la perfección. Estos son los opuestos y se complementan a la perfección. Uno abre caminos, otro lo va cerrando. Uno impulsa la acción, otro dice que vayamos juntos. Pero que es necesario en esos equipos, tanto en el que tú formas parte como el que vas a liderar, entenderlos, saber muy bien que todos tienen un idioma diferente, entiende cuál es tu idioma y saber qué necesita cada uno, qué le motiva y cómo es su comunicación. En todos los equipos de emprendimiento está más que estudiado cuando los proyectos, por ejemplo, fracasan o no llevan a ese éxito que esperábamos. Una de las razones por las que les ha llevado a la crisis, la tercera razón, la primera y la segunda está más relacionada con mercado o modelo de negocio, pero la tercera y cuarta razón siempre está relacionado con problemas en el equipo. Y eso lo vemos porque sabemos que es difícil, porque tú ya estás bajo una presión elevada y además cuando nos juntamos tenemos que sentir muchísimo más apoyo. Es importante que cada uno haga el ejercicio de conocerse y es importante incluso hacer el ejercicio en el equipo para hacernos este mapa, ¿sí? Cuanto antes mejor. Aunque ya nos conozcamos, el elemento es increíblemente importante. Es un ejercicio altamente recomendable. Dejo de compartir, ahora ya no estoy compartiendo. Y hasta aquí un poco la metáfora que hacíamos con ese personaje de Wonder Woman. Decíamos, es una metáfora porque a veces tienes que sentirte así. Tienes que sentirte muy Wonder Woman para ir a la guerra ante todas las balas que van a ir llegando y lidiar hasta llegar al objetivo y a la meta.
que sabemos que está y que vamos llegando. Que además, a veces vamos solas y a veces viene el equipo detrás y se va uniendo. Y en esa familia que vas creando, tienes que crear muy bien los lazos, entendernos cómo somos y cómo nos complementamos. Es clave para el éxito. Y hasta aquí voy a dejar ya esos minutos para el chat, que me podáis hacer vuestras preguntas, tanto a nivel de lo que hemos visto o a nivel de cómo se aplica en vuestros equipos. Y tenemos una que la encuentras al final del todo, la voy a ir publicando, que pregunta: ¿cómo aprender a sacar cada uno de los perfiles y qué recomiendas? Vale, lo primero, a sacar cada uno de los perfiles, entiendo que en esto de sacar cada uno de los perfiles es yo para sacarlos, desde ese punto de vista. Desde ahí, primero conocerse. Fijaros, esta herramienta, yo lo he planteado como los 4 arquetipos, pero ahí, por ejemplo, hay muchísimas análisis, hay incluso test para hacerte de dónde estoy y te hace la fotografía de dónde estás tú. Entonces, en esa fotografía, en ese test que te puedes hacer, te va a decir cuáles son tus perfiles fuertes y cuáles los que vas a necesitar desarrollar o poner atención, porque los 4 están. Lo que pasa es que hay algunos que son los que se llaman naturales. Estos son innatos, estos nos cuestan nada, 0. Y luego están los que decimos adaptados. Y los adaptados te pueden costar un poquito más. En función de si te cuestan más, pues te genera un poquito más de estrés. Voy a poner el ejemplo, voy a poner sobre mi perfil. Yo, mis 2 perfiles potentes, los que son muy fáciles para mí, son la influenciadora y la cuidadora, los de abajo. Estos son súper fáciles. Y tengo que esforzarme, digamos, en la guerrera y la estratega. La guerrera, ¿qué ha pasado? Yo siempre me he rodeado de perfiles muy guerreros. En todos los equipos en los que he participado, siempre nos hemos complementado al máximo. Me fijo en ellos. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo soy la cuidadora o ese perfil de la cuidadora es innato en mí y el que quiero desarrollar es el de guerrera, es el opuesto, vale, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo en una reunión se desarrollan e interaccionan con los demás? Por ejemplo, una guerrera en una interacción, en un conflicto, no tendría ningún tipo de problemas. ¿Sí? No le supone ningún tipo de estrés. Es más, le gustan los problemas, le gusta la confrontación. El perfil contrario, el de cuidadora, no le gusta nada la confrontación. ¿Sí? Es como evito la confrontación. Vale. ¿Se puede desarrollar? Claro. ¿Te va a costar un poquito más? Sí. Es desarrollalo, el fake it until you make it. ¿Cómo? Por eso decía la parte de cuerpo. Si un guerrero anda así, anda con pecho fuera, hombros, etcétera, pues anda como una guerrera. Si ese fuese el perfil que tú tienes que desarrollar. Si es la cuidadora, por ejemplo, si soy muy guerrera y lo que necesito es desarrollar la cuidadora, frena, habla más lento, toma momentos de pausas, haz un poco de ejercicios más. Si lo tuyo, por ejemplo, es el CrossFit, prueba a hacer yoga, porque son los opuestos. Entonces es un poco el qué puedes hacer, el fake it until you make it. Al principio te costará y después se convertirán en tus perfiles adaptados. No sé si he aclarado un poco la duda. Cristina, ¿me llegan más? De momento no tenemos ninguna, Yolanda. Os animo a todos vosotros a que aprovechéis estos minutillos en los que podéis estar haciéndole preguntas e interactuando con Yolanda, ¿vale? A través del chat. Perfecto. Al final, por aquí no lo veo, al final se trata mucho de conocerse y de apoyarse, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, si buscáis DISC en el Google, os va a dar muchísimas claves. Entonces, os animo a DISC y ver las claves. Os animo a ver la película. Realmente te ayuda muchísimo a entender
esa parte de psicología que viene detrás, que hay detrás, por todos los caracteres y los personajes. Está muy bien trabajado. Y es un poquito el cómo saco a la Wonder Woman. Y para mí la forma de sacar a la Wonder Woman, sentirse Wonder Woman, es trabajar con cuerpo y emoción. Porque al final ese cuerpo y esa emoción de esa fuerza que vamos a necesitar para los proyectos, bueno, pues es más que necesaria. Y por mi parte, Cristina, ya te digo, si no nos van llegando ya más preguntas, aquí os dejo también, no sé si os puedo dejar el correo, que os podáis sumar también a la plataforma en ahorayo.es, allí estamos, para esa parte de sentir esa comunidad de mujeres con esa energía de Wonder Woman. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Pues Yolanda, muchísimas gracias por haber ofrecido esta formación dentro de Bajo el Paraguas de todas las actividades que organizamos en la nave. Muchísimas gracias a todos por haber asistido.